다 되기 매제 되기 그 자와데 다 먼저 당다 공개 점주 생 공개될 도래스로 Y ah, así que es muy importante, ¿no?, que desarrollar esa motivación de bodhisattva para escuchar la enseñanza. 다 노스가르치 점주 센스의 감지고 니고 숨고 감정하고도 가르다 공연하레스 로 공연마도 기그 말했다 큰 기그 말했다 공 뭐잖아 매제 다주랬다. Entonces, para poder desarrollar la bodhisattva hace falta que meditemos en el tema, ¿no? Entonces, sin haber hecho la meditación, no hay forma de que realmente que podamos desarrollar o cultivar esa bodhisattva, ¿no? 지난 선바상고 제다 여러분 선바상고도 제시 현배 제대 윤내래 전주 센스 길게라 문내지 셈랑라야 소소 길게 왔지라 딱 검마잖아 천녀에 타지랬어. 요 Entonces, simplemente para tener un buen corazón es un tema, pero de poder desarrollar la bodhisattva en nuestro continuo mental es otro tema, ¿no? Y así que para que realmente podamos desarrollar la bodhisattva en nuestro continuo mental, pues necesariamente pues depende de la meditación, ¿no? 지난 거배 자침을 쉬고 지다 전주 센스의 자침을 쉬고 지고에 데리고 Y entonces al ser una práctica muy valiosa y preciosa, entonces vale la pena, ¿no?, que esforcemos para poder desarrollar, ¿no? sen디 껴비에다 껴와치마 껴베르데다 전주생 여나 고겹투도와 Entonces, para que nos proteja tanto en esta vida presente o en la vida futura, y entonces si tenemos la bodhisattva, eso es lo que podremos garantizar, ¿no? 지과 타달레 껴에 동네 타달레 껴에디 다 셈디랑레스 로 Entonces, bodhisattva es la que nos protege de todos los miedos y también de todos los sufrimientos, ¿no? 지다 먼저 동네 타달레 파 쬐고 열에 지과 타달레 파 껴버치고 그래 왔다 전주 선생 공부를 하가지다 천에 매랬다. Y entonces, que hace falta que liberemos de todos los sufrimientos y también pues que nos proteja de todos los miedos, ¿no? Y para eso no hay mejor método que pues desarrollar la bodhisattva, ¿no? 상계 전대대게다 최 뭐지 숨바르데 터마터만 뉴스를라나 전주신 공고 그래 또 많이 떠고 그래 숨도가 터만 벌써 때렸어. Entonces, Buda sí que dio muchas enseñanzas, ¿no? Durante su vida, como esencia de sus instrucciones, nos aconseja que al final la esencia es desarrollar la bodhisattva y pues desarrollar la sabiduría que realiza la vacuidad, ¿no? 엔디기는 전주생 탈라 문에지기 다 시버지기다 때가서 그래. 맞던예다. 뒤쪽에 쳐지고 신자기 동네사에 저도 전주생 탈라다 배 째도더니 동네 쪽으로 쇼지디 다 준주디니 말이야. 문에 Y entonces, entre las muchas enseñanzas y textos que existen, ¿no? Para que podamos desarrollar la práctica de bodhisattva, entonces
el texto principal es Bodhisattvacharyavatara, ¿no? 말아도 sembechibu로 이네 전주 준주 마을라야 냥지 참참 sembe지부로 이네래 배지지로 이네래 준주라야 다 되고 버렸어. ¿No? Entonces, cuando estamos felices y contentos y si queremos leer algo, sería este texto, ¿no? De Bodhisattvacharyavatara. Y lo mismo si estamos tristes y mal y si queremos leer algo, entonces sería este texto, ¿no? jamjungsen 공부이나 아니 콘로닝 말레스 대자닝 말레스 아니 시안라 차다지 말레스 송도 jamjungsen 공부이나 정말 내지로 Si, si meditamos en Bodhisattva, pues no tendremos enfado, ni apego, y ni los celos o envidia, ¿no? 어디래 다 jamjungsen 되죠 다 jamjungsen 깨버려지발라 바도 주의했어 되게 다 jamjungsen 어제 길라 녀하고 째하고 돼다 말아서 길 녀목에 지요레스로 Y entonces los que nos obstaculizan para poder desarrollar Bodhisattva de una forma genuina en nuestro continuo mental son los aflicciones mentales o emociones negativas, ¿no? 그러와 샘 삼보여바이나 기부여바다 아니 녀모여나 샘마기바데다 다그라르바다 춘이르바다 로다지르와 y de alguna forma es natural, ¿no? De forma de funcionar dentro de nuestro mente, ¿no? Si tenemos buen corazón, entonces sentimos bien y hay un sentimiento de bienestar. Y si tenemos emociones negativas, eso es lo que nos altera y pues incómoda, ¿no? Dentro de nuestro estado mental, ¿no? 다 샘마마기 소야데 녀모게 지구여바다 다 녀모디 다 마춘도 땅에다 녀모 빵야 톱시죠 그래스 Y entonces, para que no estemos infeliz todo el tiempo, entonces hace falta que pues eliminemos nuestras emociones negativas e intentar disminuirlas, ¿no? 다 거진 간저 녀모 나라네 자와 녀모 주 자녀 주체 다 데레 데다 녀외게 녀녀니 슈스거래 녀녀니 슈다 말 Entonces, la última vez, cuando hemos hablado sobre la mente y factores mentales, hemos hablado de los 6 engaños raíces o 6 aflicciones principales, ¿no? Y entonces ahora, en relación con esto, entonces vamos a continuar con los 20 aflicciones secundarias o los engaños secundarios, ¿no? oya 다 녀모 니슈담보데 마레레제 마뉴무레 레레제 티션데 담보데 녀모 니슈담에 담보데 초스데 콘레차도 초스데 Y así que vamos a continuar, ¿no? La explicación sobre estos 20 aflicciones secundarias y entonces vamos a enumerar uno por uno y junto con sus explicaciones, ¿no? Y así que la primera de estas 20 engaños secundarios es ira o beligerencia, ¿no? 초스여라 초스 어다 녀모당가데 파바 토명이 뭐 근데 숑레 숨바레 로베니닝 숑레 마 숨바레스 로 Y entonces está explicada en el texto de maestro Vasubandhu. 파바 토명 숑 파바 상가다 파바도 와서본데 네가 숑레 마 숨바레스 로 Y
y también otros maestros como Asanga también lo explican, ¿no? 어디지? 다 초와서데 제가 콘도 잡고 싶으지래. 초와서데 콘도 차도 콘도 대도 버지랬어. 초와서데. Y entonces este ah, ah, ira forma parte del enfado, ¿no? Y sí, que tiene un aspecto muy similar, ¿no? al enfado. 배나 현라 네바 초와서데나 컨트롤라 때네 아니 걸리 현라 네바 지게 셈지 내세라이 뭐이제 초와서지 컨트롤지 대 셈들라 나티기 대버지 나리 대버지 셈뭐지 버시시지 여러와 어때라 다 컨트롤스는 집이 여머러와 다 디젤라는 그들이 셈나려냐 대시여래 초와서지 사초죠 컨트롤 사초죠 어때 시기도 와 신주 이 신주지 말이야. Entonces, si tenemos ese tipo de factor mental de ira o beligerencia, entonces tenemos un sentimiento de malestar y incómodo, ¿no? Dentro de nuestro pues el cuerpo, nuestro ¿cómo se llama? El pecho, ¿no? Hay una sensación, un sentimiento que se siente muy sentimiento de malestar, ¿no? Y entonces con lo cual entonces es muy fácil de surgir el enfado a través de este tipo de sentimiento que tenemos, ¿no? 현라 네바 진대기 습 교녀와 네바서 현라 네바 진대기 교 녀와 네바서 듣자봐 네바를 제 저저시로 어떤지 롱얼 문제 지고다 초스 좀 Y entonces al tener esa ira, entonces está muy dispuesta a hacer también a causar daño a otros, ¿no? 다 셈디요이나 라마기 바체 아니 라바이 마기 바체 참 뭐지 버는 거다 초아요 버이나 Entonces, si mantenemos esta actitud de ira o beligerencia, entonces uno se siente mal y también los demás que están alrededor de uno mismo pues se siente mal, ¿no? 아니 니 야금하고 버체 칼라이 산이만도체 레가의 지만도 버체 어디 용도다 셈디요 버이나 Y entonces, si tenemos ese tipo de actitud, ese factor mental de ira, entonces uno no tiene ganas de comer, ni puede dormir bien, o ni quiere hablar con otros, ¿no? 셈디 먼저 메진알 뒤진에 먼저 요래 너무 녀해지랬지 그저 요래 Entonces, durante nuestra vida, entonces solemos tener esa experiencia, ¿no? Muy a menudo. 어디래 저다디 다 콘드게 차르다 봤어인다 뭐지 봤어인 셈지 그러 공화 거는 메제와님 봐 초았어 뭐 거는 메제와님 봐 Y entonces, al tener esa actitud de ira o beligerencia, su naturaleza es no virtud, ¿no? 콘드다 콜라 켜바 가려 요랬어 초았어도 콘드라 켜바 가려 요랬어 그냥 켜바 가려 요랬어 Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el enfado y esa ira, ¿no? 콘드스데 유술 메겨서 콘드사사데 유술라 메네 서로 메세베 센지레 콘드스데 유술라 메네 메세베 센지레스 콘드스데
Entonces, el enfado surge a base de tres diferentes objetos y se siente como algo insoportable, ¿no? Que no es capaz de tener paciencia. 초와서데 데데 네베 초와서데 네베 교녀와 내봐스 내가 진데 내가 때 잡아도 봐 초와서도 내가 진데 교녀와 내지 교 Entonces, ira o beligerancia más bien sirve está muy cerca al enfado y entonces que causa o que tiene intención de hacer daños a otros, ¿no? O a causar daños a otros. 다 그냥 년부터 지워래 수박 공연당 전부 공연 초에 년번 누구래데 수백 년번 누구래 콘도 년번 누구래 수박 공연 콘도당 초에 년번 년번데 누구래 이 전부 공연이 지워래 년번 로당 지워래 Entonces, si meditamos en la paciencia, sirve como antídoto contra tanto la ira o el enfado, ¿no? Pero lo mismo si meditamos en el amor, entonces sirve como antídoto contra estos dos diferentes mentes negativas, ¿no? 초아년도 잠바공 세바공 바이나 초알레 머르바 년부 지고 지자래 Y entonces, tanto al surgir la ira o el enfado, entonces no habrá, en ese momento, pues no habrá más paciencia, ¿no? Y entonces, así que al meditar en la paciencia, entonces sirve antídoto para las ambas mentes negativas, ¿no? 때 컨트롤스도 초스도 그 때지 개발도 대신 되어다 년부터 집어쳐 Sí, hay pequeñas diferencias entre estas dos mentes negativas, ¿no? Sin embargo, pues desde el punto de vista de la aplicación del antídoto, pues sirve para los dos, ¿no? La misma aplicación del antídoto, ¿no? 좋아서 다 선주님한테 다티 군지세 선주님한테 군지 컨드 짐바 Y el segundo engaño secundario sería pues resentimiento. pena nala tukjachi che di jeso ane kunji le gore me shambaji ga nala tukjachi di jeso ane kola ane kunji jang gore kunji jang se da ko ga de na jasum gore da ganje kunji se de jasum ne. Entonces, el resentimiento puede surgir tras haber recibido algún tipo de daño de los demás, ¿no? Y entonces, con esta actitud, lo que pasa es se considera a otro como enemigo, ¿no? 컨스도 콜라 메가와 제바 가부 어디다 donde sí. Entonces entonces este resentimiento tiene una actitud de ¿cómo se llama? Odiar al otro, ¿no? Y no tiene esta actitud de simpatía con otro, ¿no? 콜라 메가와 제베 아니 메가와 제베 세 콘도 짐바 콜라 메가와 제베 체 콘남상 어디서 거래 콘진세 y entonces sí, con el resentimiento lo que hace es no quiere a otro, ¿no? Sino que más bien odia al otro. 군주스도 랑게 잘라 때네 군주들이 거래 잘라 때네 군주여
Ujú. Entonces, defendiendo de los enemigos, pues se surge, ¿no? Este tipo de actitud o, pensamiento negativo, ¿no? El resentimiento. 어디를 당고 컨트롤세 베체라 아니 지금 나와마 로마음 전에 군주디 여바체 세나라 Entonces, es posible que una vez ha surgido este resentimiento, se puede albergar en nuestra mente durante semanas y meses. 당고 된대장도 거마마 로마베고는 알아 두자체서 군주지기 그 니빈자들 두자치기도 군주지기 거기 니 로발라 아니 두자들 지기도 군주지기 알아 어떻게 Entonces, puedes surgir el resentimiento dependiendo de uno mismo, pensando que los otros enemigos me han hecho daño en el pasado de tal y tal forma, y también se ha hecho daño a mis amigos, y también están ayudando a mis enemigos, ¿no? 군주스인데 군주 가서는 가서 컨트롤 차도 니기 샤르니웨 삼바메도 메세베 땡지와 컨트롤 기베 제라 아니 데 밑 소저 다디 거든이메 센 차테체 어디서 거라 메세베 로 어디는지 군주스 거라 메세베 로 Entonces, también ese engaño, el resentimiento forma parte de una actitud que no siente tolerancia, ¿no? Sí, contra los que hacen daños, ¿no? 컨트롤 기 메도웨 산도가 컨트롤 기 메도웨 샹라 네바 진데게 세 와든지 컨트롤 기 메도와체 아니 샹라 네바 체고 상 제데데 냐체 De alguna forma, el resentimiento es mantener la continuidad de ira, ¿no? O de enfado, y de esta forma pues sigue deseando hacer daño a otros. 제마 그거지라나 냐콜라 네바 제가 상대 그거 말하시려면 그거라나 그거 네바 제가 상대 선들라 냐치 어디라 군주시 Y de alguna forma sigue esperando la oportunidad o el momento de hacer daños a otros, ¿no? Entonces, mientras no consigue la oportunidad, pues no daña, pero cuando tengo la oportunidad de hacer daño, entonces haré daño, ¿no? A otros, ¿no? 어다데지다 다 컨트롤체 초와체 군주순도고 네 컨트롤세데 장요 두고는 장요 저 녀모 두고는 장요는 컨트롤와 저 녀모 두고는 다 군주 초와세도 군주세데 년년 남여래 컨트롤 긴라 거기 차다래 컨트롤 차다 대전지 컨트롤 군주 아니 초와던 대전지 매겨와니까 Entonces, tanto el enfado, la ira y el resentimiento, todo caen en la misma categoría del engaño. Sin embargo, pues el enfado se cuenta, ¿no? Dentro de uno de los 6 engaños raíces, ¿no? Y los otros 2, entonces la ira y el resentimiento, pues forma parte del engaño secundario, ¿no? 다 숨바 신주 숨바데 다 촉바세들이 촉세데 Entonces ahora el tercero del engaño secundario se refiere al
ocultamiento, entonces de ocultamiento de haber ocultado el mal, ¿no? Que uno ha hecho, ¿no? chop sedi garisiwa na nyeba beba kin beba nyeba beba chop so. Sí. Entonces, ocultamiento tiene que entender en ese sentido, ¿no? De ocultar los errores o los malos que uno ha hecho, ¿no? nyeba beba chop sedi timung chado timung maribe chado chop sedi. Entonces, ese ocultamiento forma parte de la ignorancia, ¿no? kore chop sedi timulade chop sedi timulade ne nyures ene kor ke nyeba beba ina ene tela nyeba tela de rala donye mawu nyures chop. Entonces, el ocultamiento pues surge dependiendo de la ignorancia y entonces si ocultamos los errores o las faltas que uno había cometido, entonces esto pues genera más sufrimientos, ¿no? Tiba shadum chidi tsamba wada mocho ba mebe to sikdwa mocho ba da mebe to sikdwa choya ya mari tiba ka chumba de ani 되게 고소동 된도 샤고 샤동 제고 그래. Y entonces, sobre todo cuando hacemos la práctica de confesión o purificación de las negatividades, es muy importante, ¿no? No ocultar cualquier errores o faltas o acciones negativas que hemos cometido, ¿no? Sino que pues expresarlo o declararlo abiertamente, ¿no? Sin esconderlos. ngala nyeban de chungsu so semna la sangyo ro an pa samje an tiba shabon chabena an nyeba da lu ora nyeba so nyeba yoba de beba ina an chopsa odinya sinju chigre Y así que si escondemos, ¿no? Los errores o las faltas que hemos cometido, y entonces eso sería pues ocultamiento, ¿no? Uno de los factores mentales negativos, ¿no? Pena sosol nyeba chungwa che ani nyeba chungwa che ante beba ina beshawa ina te yab mares ani kusung toda denden dundu ani shashana ngal derman denden shashana ani te bet ne zama zangja chandu gores tati nyoya de timung wangi timung maribe wangi ani chop de nyung yores nyeba baya de nyung yores. Y así que este factor mental negativo o este engaño secundario como ocultamiento pues surgen dependiendo de la ignorancia y que tiende a esconder las faltas o los errores que cometemos, ¿no? Entonces si seguimos manteniendo ese tipo de tendencia no es bueno, sino que pues es muy importante a la hora de hacer la confesión de nuestras acciones negativas, hay que expresar y sí, entonces decir abiertamente los errores que hemos cometido ante el objeto del refugio o el campo de mérito, ¿no? 어디래 다 촉세데 어다 신주치레스티 ngōkora meje wa mare chopsede ngōde dagi 초다 근지디 ngōde meje wa rawa chopsede meje wa ngō mare 신주 로마덴지레. Entonces, así que en caso de resentimiento y iras son no virtuosos por naturaleza, pero sin embargo el ocultamiento
no es no virtuoso por naturaleza, ¿no? Más bien se considera como la naturaleza es más bien indiferente. 녀모스데 반자 녀모스데 지나고 녀모스데 반자리데냐 녀모스데 고 메제와 님바다 뭐이바 망시르자레스 하고서 Y en general los engaños son objeto de abandono, pero desde el punto de vista de su naturaleza, si es no virtuoso o virtuoso, entonces sí que se puede separar un poco, ¿no? 다 있는 선주 15대 칙바 다 쳐봐자 칙바 사지고 칙바 쓰더래 Entonces, a continuación, el cuarto engaño secundario se refiere a malevolencia. 어디래 칙바 쓰되 컨트롤 차다래 냐데 칙바 쓰되 컨트롤 차다 Y malevolencia también forma parte del enfado. 제가 초아세드다 큰지 많이 원에 촉때 칙바스데 원 저거 셈니 원 찍어래 초아에 셈디다 큰지 셈데 마제베 원에 안 칙바스데 원 저거 셈니 원 이렇게 에디 제일 안 초아다 큰지 셈데 찍어래 Entonces, si hablamos desde el punto de proceso de cómo surgen esa emoción negativa en nuestro contenido mental, entonces primero surge la malevolencia, a continuación la ira y después el resentimiento, ¿no? 칙바스데 아니 칙바스데 셈데 제와이나 아니 베 치주에 샹라 치주마에 용그레스 치 독자로에 용그레스 Y también, pues, dependiendo de ese tipo de emoción negativa, la malevolencia también, pues, puede expresar palabras muy feas o muy desagradables. 샹라 아니 리그도네 샹라 남주르 도자 때는 용그레스 칙바 요바이나 Y también se puede mostrar muy mal comportamiento a nivel físico hacia otros. 딱그 레 어디 요나 딱레 가르스나 소나 많이 베레서 그래서 레사다 소나 레서다 소나 많이 베레니요 지다 소나 많이 베레서 그래서 Y también debido a esa emoción negativa de la malevolencia, también creamos el karma no meritorios, ¿no? 그 칙바스데게 레 가르서 그래베 슬라나 소나 많이 베레서 그래서 소나 많이 베레서 가르서나 년도 송 겨워 번제 레달라 소나 많이 베레서 거래 된도 겨워 번제 레달라 소나 레서 거래 Entonces, cuando hablamos del tema del karma, también se habla de dos tipos de karma, ¿no? Karma meritorio y karma no meritorio, ¿no? Entonces, dependiendo de la malevolencia, entonces acumulamos a karma no meritorios, y karma no meritorios significa creamos la causa de renacimiento en uno de los tres reinos inferiores. Y karma meritorios son las causas que nos causan para renacer en cualquier uno de los tres reinos superiores. 되니 소다 소밀라 끼에 레텔라 메요레 컴코마 끼에 레텔라 메요레 Y entonces también, además de esos dos tipos de karmas, meritorio y no meritorio, también se habla de otro karma que es karma inamovible, ¿no? Y karma inamovible quiere decir son causa para poder renacer en el reino de los dioses con forma o sin forma. 다 레컨데 사보데 디소나 몬도 레좀 요마레 디소나 디버레 Y así que en cuanto a los karmas, sea cual sea el tipo de karmas, no hay nada que no incluya dentro de esas tres categorías de los karmas, ¿no? 어디래 저다 단다데 칙바스리 여바나
sonda mani bele nyanro lleva penje le sagres. Y entonces, si tenemos esta emoción negativa de malevolencia, creamos el karma no meritorio, a su vez causa renacimiento en los reinos inferiores. 지나 다 직버스 연이 다오 춘지 직버스데 지다 다오 춘지 직버스데 연나 다오 춘지라 되네 직버데 용거를 송도 봐 그냥 시간 실라 다오 춘지 쓰죠로 다디 먹었지 좀 제ver시 지난 걸로 그러시 어디 저거지 세워져 다 선정가 봐 차도 다 이제 가서도 봐 차도 시행 봐 준준나라 어디를 Entonces, a continuación, se habla del quinto engaño secundario y se refiere a los celos o envidia, ¿no? Entonces, justamente de lo que estábamos hablando ayer, ¿no? En Buddhista Vajrayavatara. 차도스도 랑래 연대 야가 랑래 내 토바들라 차도 치고라 차도세 Entonces solemos sentir envidias o los celos hacia las personas que son superiores a nosotros, ¿no? En conocimientos o estatus, etcétera, ¿no? 차도스 셈데 그네려서나 닝구를 년자 땀 론저라 되는 용거래. 근데 참아 차도 지에 시디. Entonces, y las envidias pueden surgir dependiendo de la reputación, respeto y honor y también las ganancias, ¿no? 어디 닝구 년자 땀 년자 도서 안에베 표준 초보 땀자를 민세 될라 메시베세 될라 타바 메시베세 콜라 텐데스도 말라 민두상 차도. Y entonces, si cualquier otra persona tiene más reputación que uno mismo o más riquezas que uno mismo o más ganancia que uno mismo, entonces uno se siente celoso, ¿no? Y pues se genera envidia hacia ellos, ¿no? 신앙기 차도스는 건조 차도고 차도스 건조 차도래. Y entonces esta envidia o los celos forma parte del enfado también. 차도 쇼치모이나 이미디스 레고라 sen 이미디스데. Y entonces al tener esa emoción negativa de la envidia, entonces uno se siente una mente infeliz, ¿no? O infelicidad mental. 이미디스데 레소나 이미디 레소나 대화 지에 요마레. 대화라 미네스 이미디 레소나 대화라 미네바스. Entonces, tan pronto cuando se encuentra la mente infeliz o se experimenta la infelicidad mental, entonces no se experimenta bienestar o felicidad en ese momento, ¿no? 준주고 수베 레온나라 이 메데세데 사엘 페샤요레 이미데베 세니나사 이미데베 세니나 세니 쇼미네스 이미데세데 이미데 세단 셀 페샤요레 이미데 세지 세디 이미데 페샤제 이미데지 센레 계소나 아니 셈베드고 시딕지에 요마레스 이미데베 세니나 세니 쇼미네데스 준주 수베 뭐다간도. Entonces, esa envidia o los celos es lo que nos causa tener la mente infeliz o infelicidad mental, ¿no? Entonces, tal como explica dentro de Buddhista Vajrayavatara, entonces si nos alimentamos de la infelicidad mental, entonces no hay forma de tener la paz en la mente, ¿no? 초와 근지 신주 당보 근지제 초와
아니 식바 너가 식바체 차다다데 되게 컨트롤 차다래 컨트롤 차다 신중간도서 좋아다 근제제 식바체 차다다데 컨트롤 차다래 신주시 Así que las diferentes emociones negativas que hemos hablado, la ira, el resentimiento y malevolencia y envidia, todo esto forma parte del enfado. 어디서 초바디 가리 차다래서는 초바디 아니 되게 차다래로서는 초바디 띠뭉 차다 머리를 차다 띠뭉 차다 그랬어. Y sin embargo, pues el ocultamiento, la emoción negativa de ocultar las faltas o los errores de uno mismo, sería pues forma parte de la ignorancia, ¿no? 어디서 다 주바디 세나리. Y entonces a continuación el sexto engaño secundario se refiere a la avaricia. 세나세데 내자 차다니마 나상 내자 차다래. 세나세데 하고도가 세나세데 내자 차다래. Y la emoción negativa de avaricia forma parte del apego. 제가 세나세데 되게 진배 미니초. 진바. Y entonces es una emoción negativa contraria o opuesta a generosidad. 랑이 론젤라 차와인자 랑이 론젤라 차와이다 세나리 하고서 Y entonces si nos apegamos a las riquezas materiales o objetos de disfrutes, entonces ahí genera la avaricia, ¿no? Aparece la avaricia. 소소게 론제 론제 배 론론제라 심바 차신 시보 요이나 셴라 짐바다에 세나마도 셴라 짐바다에 섬지요 말에 지나 세나사 세나디 델레 되자 찬들레. Y si tenemos mucho apego hacia el cuerpo y riquezas materiales que uno posee, entonces hay esta emoción. Junto con esto también está la emoción negativa de avaricia, ¿no? Con lo cual no nos permite que seamos generosos, ¿no? O que practiquemos la caridad con otros, ¿no? 지나 짐바슉 첨보 짐배 퍼진 줘발라 세상 짐바디 맵 창로 그랬어. 짐배 퍼진 줘한테도 좀 되게 세나데 맵 창로다. Y por lo tanto, entonces cuando perfeccionamos la práctica de la generosidad, entonces se eliminará automáticamente cualquier aspecto de avaricia. 제가 짐배 퍼진서 동세 탈침바 동에 쓰바데 탈침바 짐바 동에 간치 녀마이를 때 땅니 세베 셈데 탈침인데 잠바 신의 짐한테다 제요 말다. Y entonces cuando realmente al practicar la perfección de la generosidad o la paramita de la generosidad, al completar esta práctica de paramita de la generosidad, entonces se elimina por completo cualquier aspecto de avaricia, ¿no? No se quedará ni el resto o la mancha de avaricia en esa persona, ¿no? Porque la perfección de la generosidad es uno está dispuesto de ofrecer o dar todo a otros, ¿no? Nivel de actitud, uno es totalmente familiarizada, ¿no? Con esa actitud de generosidad, ¿no? 어들이 지난 짐배 퍼진 줘봐 줘봐라 가르쳐 봐 짐배 퍼진 줘봐 줘봐라
le lonje sama patang sama so sama tang거래서 대 말에 했어 거래. 대 말에 했어. 진배 퍼진시 줘버지라 세나 동세디 다르치마지고 그래서 동세 다르치는 거 대세 진 퍼지 줘버렸어. Y entonces cuando hablamos de perfeccionar la generosidad, quiere decir, no quiere decir que tengamos que deshacer todo lo que poseemos, tanto las riquezas materiales o no sea cual sea que lo que tengamos, deshacer todo, ¿no? Sino que más bien tiene que ver que perfeccionar nuestra actitud que desea dar a otros, que desea ofrecer a otros y en ese nivel mental se ha perfeccionado, ¿no? Y con lo cual que no está contaminado con la mancha de, ni siquiera la mínima mancha de avaricia. Y entonces avaricia es lo que interfiere, ¿no? A perfeccionar nuestra práctica de la generosidad, ¿no? Y así que esa avaricia forma parte del apego. Entonces el séptimo engaño secundario se refiere a la falsedad o deshonestidad, ¿no? Y este factor mental o esa emoción negativa forma parte de la ignorancia. 교세대 닝굴라 쳐버려. 니바다 꾸딜라 차. 서와 닝굴라 차. 교세지 도와. 교세 신주디 닝굴라 쳐버려. 닝굴라 차네. 아니 때문 차도 차로. Entonces este factor mental o emoción negativa de deshonestidad surge a raíz de tener apego hacia el respeto y los honores, ¿no? 교여바 인데 매발라 인데 뭐니 빠질라 인데 매발라 인데 인도 지거래 교 인데 매발라 인데 이 donde llevaré. Y entonces la deshonestidad puede surgir entonces aunque uno no tenga cualidades, entonces pretender que uno tiene esas cualidades. Tiene que loso nga yorwa. Loso nga yorwa. Loso tenchi goro. Loso ki gyo yoba ina loso le yore. Loso se de gyo la tene le yore. Sinju gyo te le tene loso te nyung yore. Entonces cuando se habla de nuestro medio de vida inapropiado, ahí se habla de 5 diferentes tipos de medios de vida inapropiados, ¿no? Y entonces todo esto es diferente forma de, ¿cómo se llama? Adquirir nuestro medio de forma inadecuada surge a base de deshonestidad, ¿no? Loso se de sama Ningula, niebada kodila de nyungore, lauso se sama, ningula. Y entonces acumular los medios de vida inapropiados, todo tiene relación con honores, respetos o ganancias, ¿no? Anze teyin lora, mede yuju chaba, mede yuju chaba sido. 요다 교수도가 미디 유튜브 잡으셔서 미디 때 장어 말해서 되나라데. Entonces y también solemos hablar, ¿no? Que esta persona no es bueno, ¿no? Porque tiene es deshonesto o es falso, ¿no? Porque no dice la verdad, ¿no?
멜로 뭔가 다니스 거래. 멜로 뭔가 다니 미 라브죠. 어디서 유튜스 거래. 되나. Y entonces la persona, ¿no?, que engaña a otros, entonces que solemos considerar una persona deshonesto, ¿no? 다 로조 다 데라데네 데라데네 줄라데네 단다 신주 줄라데네 아니 로조 된지 그랬어. 다 로조가 보데 데라데 줄라데네 로조도 있는 거래죠. 다 로조가 서도 담보 데리 취지에서 취지지 로조가 거기나 때 심어이나 야고 로조가 보데 심어이나 취지스 지지 담보 취지 로조가네 담보 취지스들 취지 Y así que en emoción negativa, ¿no? De la deshonestidad apoya y causa para que tengamos medio de vida inadecuado, y entonces también es bueno saber cuáles son o a qué se refieren estos 5 diferentes medios de vidas inadecuados, ¿no? Entonces uno se refiere a la ética inadecuada o pues inapropiada. tiene casa ¿Tiene? casa Casa. Ajá. Entonces, y el segundo de medio de vida inadecuado sería pues hablar de una forma muy placenteras, con la intención de engañar a otros, ¿no? tiene shono 어야 내가 뭐 된다 마시기 원래 그래서 취지스 당내 둘러서 된다 냐뭐 셔셔면서 취지스도 취를 야고 닝고라 차제 네바도 고들 차제 취를 쉬고 취를 매네 취를 야고 송도다 자로 취지스 된다도 닝고라 차래 Entonces, sí, antes de enumerar todos los demás medios de vidas inadecuados, entonces cuando se habla de la ética inadecuada, sería entonces por el apego hacia las ganancias materiales o honor o reputación, entonces pretender que uno está practicando bien, ¿no? la moralidad o la ética, ¿no? 가사스도 닝고라 전에 제진 잠보 해야 되리 그런 거야 돼 된다 거야 돼 거 아니봐도 고딜라 차안 제진 잠보 해야 되고 그래 어디래 Y entonces el segundo medio de vida inadecuado se refiere pues a hablar agradablemente o bonitas o con la intención de conseguir algo como respuesta, ¿no? Medio de ese tipo de forma de actuar, ¿no? 쇼노서데 미션게 제라 맞지 제바 그런 거만 알지 깨서 뒤셔 야고 좀 팬도 싶으시 권도 주고 냥자지 째나서 때라 쇼노사 Entonces, tercer medio de vida inadecuado es alabar mucho, ¿no? Sobre los objetos materiales que tienen otros, que poseen por otros, ¿no? Con la intención de también poder conseguir este objeto para ti, ¿no? 톱인 자와서 톱 캐비턴에 소소라 고야 돼 쓰고래 톱 캐비턴에 소소라 고야 니봐 톱인 자와 entonces llevas de 초파스를 말하기 초파라 생긴 너 초파 초가스 게말 톱인 자와서는 이제 초파스를 좀 거야 인기를 하기 니거를 니다 내려라 말해 전에 걔에
시 잔데나지 시로다 되게 더 잠베 돈 kuma 잡아서라 도지. 무슨 더 돈에. 세나치가 샹이 잘라 차 아니 샹 잘라 차 안에 될 괜찮지 아다 걸 먹어서 있을지래 인주 제가 되게 생수지 소소 그거 된다라대 Y entonces otro el cuarto forma de medio de vida inadecuado se refiere pues a utilizar una acción agresiva para obtener los objetos materiales de otros, ¿no? Tal como robar o pues quitar de otros bruscamente, ¿no? 근데 나바도 예배서 예배지 파데 소지라다 예배서 Y entonces el quinto medio de vida inadecuado se refiere pues ofrecer algo para conseguir mayor ganancia, ¿no? Mayor ofrecer un pequeño regalo para obtener regalos más grandes, ¿no? Por ejemplo. 교대라 되는 연구를 했어. 교라 되네 로조던 건 연구를 했어 거다. 당근 신주교 교수도 여와 있나? 유교도 여와 있나? 안 대라 되네 로조던 건 연구를 했어. 시거다. 교수가 됐어. Así que aquí, porque hemos explicado, ¿no? Hablado sobre estos 5 diferentes formas de vida inadecuadas o 5 diferentes medios de vida inadecuados. Entonces, si tenemos esa actitud deshonesta o deshonestidad, entonces puede involucrarnos en estos 5 diferentes de adquirir los materiales o 5 diferentes medios de vida inadecuados, ¿no? 교제. 다 뒤제대로 요 쓰지요래. 요주니 요 다 요래. 신주 요 쓰지. Ya, entonces a continuación entonces estamos siguiendo el octavo engaño secundario se refiere a la disimulación, ¿no? 요새도 대작 차도래. 대작 차도. Disimulación también forma parte del apego. 저때 때문 차도래도가 요새도 대작 차도래. 대작 얘는 요대 영어래. Y entonces tanto la deshonestidad y disimulación entonces forma parte del apego, ¿no? 진짜 내용이 있어래. 요때 디모다 대작 니게 디모라 되네 요녀에 대작라 되네 요니야 니게라 띵이서래. 니게 차도니서래. 요새도. Entonces, si hablamos de la disimulación, entonces la disimulación forma parte de tanto el apego y como la ignorancia, ¿no? 요 여와이나 당아 쓰고로다 소소 당아 세대 안에베 지기 상자게 취 양하다고 퇴야라 견지르스 요새도 여와이나 상하게 당아 퇴야다 러메가 퇴야 어도절라 안에 봐도 주르스 요되게 라메 담아 토발라 봐도 줘봐 당아 퇴발라 봐도 줘봐 당아 쓰고 잔는 디거로 당아 퇴바스는 가 상자에 가 퇴발라 봐도 줘 Y entonces, si tenemos esa emoción negativa de disimulación, entonces nos crearía obstáculos para recibir las instrucciones del Dharma a través de los maestros o de Buda, ¿no? Tiene rangi nieba ane bebarchiba. Yo rangi nieba de bebarchiba chimures. Y entonces con la disimulación también pues desea
esconder nuestros errores o defectos, ¿no? 제가 다 된다는데 되게 요당 교니부 되게 안에 당아 텨발라 상계기 까나 텨발라 안에 바도 주그랬어 니게 요게 지그래 저게 지그랬어 유준니부 여바이나 당아 텨발라 바도 주그랬어 바지 주그랬어 Entonces, tanto la deshonestidad como la disimulación, entonces si tuviéramos estos en nuestro continuo mental, entonces causa interferencia para poder aprender a través de las instrucciones de los maestros o de los budas, ¿no? 아니 싫어치마 개와치마도 저러 아니 라마 개외신이 되서다 아니 체가오 레서 그랬어 제가오 레서 그랬어 Y también creamos la causa de encontrarnos fácilmente con los maestros en el futuro, ¿no? 어디체 다디 다가래샤 유준니보디 지나 유준니보디 건 라브 싶어져 건 라브 그랬죠 저게 지 때문에 요 교디 때문에 차도 요데 내작 차도 로 어떤 일이랬어 Fundamental yo dirwa, anda tamadi. 요데 내작 차도 내작 조 내작 차도 내 때문에 차도 누구 그랬어 네가 차도 저지 숨쉬어 Entonces la disimulación, entonces sí que en que se le ha explicado, ¿no? Que forma parte de tanto la ignorancia como el apego, ¿no? Pero más bien forma parte del apego, ¿no? 어디체 다 구바 작과 세된 내작 차도래고 내작을 작과래 버려 Entonces, a continuación se habla de noveno engaño secundario y que se refiere a la presunción o vanidad. Entonces, presunción o vanidad forma parte del apego también. 작과세 랑기라라 차바 작과세데 랑기라라 차바 No. 작과세데 랑기라라 차바 Rangirala chapa, ¿no? 랑기라라 랑기 수불라 차바 따서 야구이나 소소소 차바들에 셈데 Entonces, esta vanidad o presunción, entonces más bien se puede generar a base de propio cuerpo o a uno mismo, ¿no? Entonces, generando apego hacia el propio cuerpo o a uno mismo. 작과세데 이대와당 가와당 이대와스 작과이나 가와당 이대와스 능요레스 가와당 이대와스도 녀모레 이미 되었습니다. 이대와라. 이대와서만 이대와서도 민지민지 때가 이대와이나 녀모 님 그거 말다 이대와서라 가와서들레 녀몽 차여를 이대와레 녀몽 차여를 안저게 이미 전자라로 봐 제가 이대와레 여레 가와레 여레스 제가 작배차 작배에서는 이대와를 이대와다 이 가원이가 녀모레스 녀는 뒤녀가 되게 잡배차도 녀모레스 los idioma de Iga, los 잡아 también los 잡아라 때는 이 대화다 이 가와 용기레스 así que también dependiendo de esta emoción negativa de vanidad puede surgir alegría, algún tipo de alegría y también felicidad
mental, ¿no? Pero aquí, cuando se habla de la alegría o felicidad mental, no hace falta que necesariamente que se refiere a un estado mental positivo. También puede ser forma parte de estado no virtuoso, ¿no? Y no se refiere siempre la felicidad mental, o este término de felicidad mental o la alegría asociada siempre a la virtud, ¿no? También puede referir a un tipo de estado no virtuoso. 되다. 이 대화도 지나 선 쳔바. 이 대화 중에서 이 대화도 쳔발에서는 맞아차래. 가도 가래서는 쳔발이 거래. 지나 거니가 때려 녀머리. 이 대화라 되네네 쳔바 선 쳔바 진요. 가와라 되네 선 쳔바 진요. 어디서 거래. 지나 자고랬어. Entonces, con lo cual quiere decir que si uno observa bien y contempla bien el proceso de cómo surgen las emociones negativas, ¿no? En nuestra mente, entonces, dependiendo del sentimiento de bienestar, de alegría o cierto estado de alegría o cierto tipo de felicidad mental, entonces, poco a poco entonces, esto puede alimentar para que surja presunción, presunción o vanidad en ese sentido, ¿no? Si contemplamos, entonces eso es, entonces si no controlamos o si no moderamos, entonces da lugar para que pues origine esta emoción negativa de la presunción, ¿no? 어디지? 자고다. 다 주바 넘버 세워. 넘버 세워. Y a continuación, entonces, viene el 10º engaño secundario y se refiere a la crueldad o hostilidad. 다 넘버 세워서 앉아하고 넘버 세워서도 때리 컨트롤해. 컨트롤 차도래. Y entonces esta hostilidad forma parte del enfado. 언제 나 얘기라 얘기래네 넘버 송세 얘기래 넘버 송세 저러 어디래 저와래. Entonces cuando hablamos de las 10 acciones no virtuosas y 3 son de la mente, ¿no? Entre las 3 acciones negativas de la mente, una es malicia, ¿no? Entonces, malicia, esta hostilidad está relacionado con esta malicia, ¿no? 제와 주주는 넘버 매세워 쓰죠와. 뒤로 와서 넘버 세워. Entonces, entre las factores mentales virtuosas hay unos factores mentales que se llama no malicia, ¿no? Entonces, lo contrario de la no malicia es pues la hostilidad, ¿no? La malicia, ¿no? 넘버 세워야나 현라 닝지와 매봐. 현라 닝지 매봐. 세워리 거래. Entonces, con hostilidad o la malicia, entonces no hay compasión, no se siente, ¿cómo se llaman? Empatías, ¿no? A los demás seres. 현라 세워 매봐. 현라 닝지 매봐. 매나 세워야나 때리. Entonces, al tener esa emoción negativa de la hostilidad en nuestra mente, entonces uno está falta de amor y compasión a otros, ¿no? 엔텔라데네 아니 샹라 토삼바선라 샹라 너바제예 세 샹라 너바제데 뇽그레스 르기토네 샹라 너바제예 마기토네 샹라 너바제예. Entonces, al tener esa emoción negativa,
y entonces uno puede cometer acciones dañinas tanto de nuestro cuerpo físico o de nuestro habla. 디 참아다가 메겨와레스 콘로레스. Sí, así que todos son acciones no virtuosas, ¿no? Y entonces forma parte del enfado. 다리로. 다리네 대다티가 디그래. 다 죽지지. 맞아매 봐. 맞아매 봐선 너희 봐. 죽지지. 맞아매 봤어. Ujú. Y entonces 11 engaños secundarios se refiere a no tener vergüenza o no tener sentido de vergüenza, ¿no? 아니 그 님부디 맞아 씹어. 맞아 씹어대. 맞아 매백 님보래. Él, entonces, antídoto contra no tener sentido es tener sentido de la vergüenza, ¿no? Es uno de los factores mentales virtuosos, ¿no? 지다 맞아 매봐 세대. 맞아 매봐 지지. 콘로 내자 뜸부 숨객이 차다랬어. Y entonces, esa emoción negativa de no tener o faltar la vergüenza forma parte de las tres mentes venenosas, ¿no? Tanto el apego como el odio y también la ignorancia, ¿no? 차다왔어도 딜라 때네 지그레스. 맞아 매봐대 콘로라 때네 맞아 매봐 지그레. 되잘라 때네 맞아 매봐 지그레. 띠몰라 때네 맞아 매봐 지그레 일러 그랬다. 차다왔어 때래. 콜라 때네 용구레스. 차도 말한다디 못하면봐디. 맞아 매봐 세디 숨게 차다랬어. 맞아 매봐 숨게 차다래. 가르나 콘로라 때네 용구도 맞아 매봐 지기도 되잘라 거 띠모 숨을 지기도. Y así que entonces dependiendo de apego puede surgir entonces esta vergüenza, esta falta de vergüenza, y también dependiendo del enfado puede surgir la falta de vergüenza, y dependiendo de la ignorancia también puede surgir falta de vergüenza, ¿no? 하나 모두 봐라 면제 봐스 디발라 면제 봐 하나 모두 봐서 디발에 디발라 면제에서는 맞아 매버렸다. Entonces al tener esa emoción negativa en nuestro continuo mental o esa esa emoción negativa de no tener vergüenza, entonces a través de esto entonces cometemos las negatividades, entonces quiere decir que uno puede actuar descuidadamente en cometer cualquier acciones no virtuosas o acciones negativas o dañinas, ¿no? 맞아베베 셈세디 너무 탐지게 로봇이 그랬어 콜라. Y entonces de alguna forma pues por 못한 매바티게 너무 탐지로 로봇이 그랬어요. 말해 맞아메바 텔라 너무 탐지게 맞아메바 텔라 로봇이 그랬어. Y entonces de alguna forma que todos los engaños ¿cómo se llaman? apoyan al no tener sentido de vergüenza, ¿no? Y eso. 다 존재도 라 존재 전에 맞아메바 시거래 맞아메바 라 존재 전에 천이 맞아시바라 라 존재 전에 맞아메바 라 존재 전에 맞아시바 이봐. Entonces esta emoción negativa de no tener vergüenza puede surgir por la
falta de consideración a uno mismo. Y también, pues, cuando hablamos del opuesto, ¿no? Tener sentido de la vergüenza, el tener sentido de la vergüenza surge por tener la consideración por uno mismo. 다 천예스 디와 천예스 레그레 천예다 먼저 시보다 천예스의 개와지 레그레 다당 완레그레 단단히 먼저 매버지 알아 다 권님부터 먼저 시보지 신주 개와 주주는 먼저 시비 신주들이 먼저 매버로죠 먼저 시보 Y así que como el antídoto contra no tener vergüenza es tener vergüenza o tener sentido de la vergüenza. 다가도 좀 no sé. 처음에 나가도 처음에 봐. 너희 신주들이 잡으셔줘래. 맞아 매봐다 처음에 봐. 맞아 시보다 천예 있어도. 맞아 매봐다 처음에 봐. 맞아 시보다 천예 니도가 단지 처음에 봐. 중요한데. 처음에 봤어. Y a continuación, entonces, el número 12 del engaño secundario se refiere a falta de consideración por otros. 단 내가 처음에 봤을 때 내가 시간 때문에 숨겨기 차도. 네. Y esa emoción negativa, que es la falta de consideración por otros, también forma parte de los tres engaños principales. 딱 군유라 대다 너무 내가 잡아셔야 말이야. 잡아 가르쳐버렸으나 맞아 매봤을 때 라 견뎌지잖아. 맞아 매봤죠. 처음에서 신 견뎌지는 처음에 봤죠. 대마도 잡아 제일想맞지 버려. 라다 신 잡아 모두 집어지냐래. Y así que no tener vergüenza o falta de consideración por otros en realidad son parecidos, ¿no? Simplemente la diferencia es que uno comete errores por no tener consideración por uno mismo y por otro lado, pues entonces comete errores por no tener consideración por otros, ¿no? Y entonces, pero es el tipo de emoción negativa es mismo solamente el uso de razonamiento, ¿no? Uno es el uso de razonamiento de uno mismo o faltar consideración por uno mismo. Y otro es faltar la consideración por los demás seres, ¿no? 고물루루가 오마렌지 쳐면은 루루게 오마렌지 쳐만다라. 손도가 맞아메다 체메바 아니 라다 현라 민지 바우스. 맞아메다 체메바 라다 현라 민지 바우스. 다가라리. 라다 라준제저다 현 준제저 디마도 지바레서. 지신바. 이게 슌디 그랬어. 오마렌지 쳐, 렌지 쳐. Y así que el maestro Nagarjuna también explica en su Grinalda preciosa, ¿no? Y entonces la diferencia de estos dos diferentes tipos de emociones negativas, como no tener vergüenza y falta de consideración por otro es por lo que acabamos de explicar, ¿no? Es por falta de consideración por uno mismo y por falta de consideración por otros, ¿no? Y entonces a continuación es el engaño secundario número 13, ¿no? Entonces se refiere al letargo. Entonces el letargo forma parte de la ignorancia. 다 띵지 줘야라 신내 줘야다 띵지 줘라 네게 침시브레 무바스 계지가 무바데 신주 무바데 Entonces
Para desarrollar la concentración en un punto o la estabilización meditativa, esa emoción negativa del letargo crea un gran obstáculo. sen les miro wasada mukwa se de na se sabo meba misewa cheba ro bana anzu nagal tibu shibji khoda bayina naga jas thumar ba nima tigo ro ba od chiba sen de timda bayina dinji zhuya da shine zhuya badu cheba sen misewa cheba adi Entonces, ese letargo que tiene que ver con la mente que está muy oscurecida, ¿no? Con un color muy gris, ¿no? Y entonces no vemos la claridad de la mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces, si tenemos nieblas o nubes en el cielo, entonces que no vemos, ¿no?, la claridad del cielo, ¿no? Y entonces, de la misma forma, entonces, ese letargo es que oscurece la mente, ¿no? Y entonces que impide ver la claridad, ¿no? Por eso entonces que crea una gran interferencia, ¿no?, para desarrollar la concentración. o mubola de na ane mubola de ne lu da sem jiwo jigo bena yo la zo sam so jigo ro shim jigo wa bet nyang ra ji me ba che nyang so so me sam ji ne de re jigo de mubola ma re sin ju mubo jigo ma re Entonces, cuando hay esta emoción negativa del letargo en nuestro continuo mental, entonces muy manifiesto, eso es lo que nos hace sentir pesadez mental, ¿no? Algo muy pesado, y entonces no permite tener entusiasmo y entonces interés y con una mente más alegre, ¿no? Sino que pues se siente un sentimiento de pesadez, ¿no? lu du chibu yawa ina ane semne sanle san khoya menjo chune kho khago sanlu nasa ti kho khago chinudo odi mugo ni made de semne ya ni mugo. Y también pues si intentamos razonar o pensar en algo, entonces uno no recuerda o no es ágil a nivel mental, no recuerda, no enfoca, y entonces hay ciertos impedimentos, ¿no? Oda te nyongore lu da sem ni ga jiwo mubola de ne lu su ni jiwo nyongore es ta ine dondo zo de lu su ni jiwo yawa na garza da shine zhuya la bat jiwo re di inzi zhuya la bat jiwo ro ko. Y así que al tener esa emoción negativa de letargo, y entonces se siente tanto pesadez interna de la mente y también pesadez físico, ¿no? Y con lo cual pues obstaculiza para desarrollar la concentración en un punto, ¿no? La estabilidad meditativa. 다 데이터 안저 건다 2년 저러 콘 잡시고 열다 신주나로 열어 이다 무고이 뭐들 빼 잡어 열었어. Y también el letargo es muy similar al dormir o el sueño, ¿no? 뭐도 그래. 안저기 이 인저 조인다 이 마고 이 레바이나 대인지 주야라 관계를 계지 거래. Entonces, si tenemos el sueño, entonces también nos obstaculiza, ¿no?, para nuestra meditación de desarrollar la concentración, ¿no? dos compras, dos com joda gaja, que shola inyedo, injudedo dos cara. Mati. Entonces, mientras meditamos, entonces si nos caemos en el sueño, entonces se va perdiendo el objeto de la meditación y entonces se distrae, ¿no? Sem le jibura sem jibura, com tamo con ra jam joda, tamo da jam joda.
세버요. 심 잠바 세버요. 도스테 아니 감추 잠아 전에 간자진다 돈 거를 인코지. Entonces, en principio, cuando meditamos, entonces uno está atento y va invocando, ¿no?, sobre objetos de meditación, con buena postura y la mente fresca, ¿no? Sin embargo, cuando uno empieza a dormir, entonces se va perdiendo la postura de meditación y se va agachando, inclinando más, ¿no?, la cabeza, ¿no? 이거 그거 다이 가서 그만 좀 하고 이 코스베는 초대지사 그거를 감니 시다 그거를 봐. 이 세대 어디 다 코무베 쳐더랬죠. Entonces, cuando uno duerme, entonces no se sabe cuánto tiempo ha pasado en el sueño, ¿no? 10 minutos, 20 minutos o media hora, no se da cuenta, ¿no? Y entonces, cuando se despierta, oh, me he dormido, ¿no? 第二次中间了，光讲公结吧是过了，光讲第二次中间新的中间的了，可以别对了，节是这个的，第二次中间了，没把它意义不对。Y así que para los que quieren meditar, ¿no?, para desarrollar la concentración o tipo shine o calma mental, entonces la emoción negativa de letargo o insomnolencia son obstáculos principales, ¿no? 但现在中间了，那么意思的，怪不是你要的，但你可以几个人，也几个人。Y en otra parte, entonces, que otro obstáculo principal para la concentración sería, pues, distracciones mentales, ¿no? Con excitación, todo eso, son otros obstáculos, ¿no? 맞아. 남이 있어야 되다. 고바다게 파까. 무보다 니다게 까. 안 잠아제 안 되네 그거로 봐. Y así que cuando desarrollamos la concentración sobre los objetos de la meditación, que uno enfoca, es muy importante, ¿no?, que evitemos que no caigamos en ninguno de esos obstáculos en la meditación, ¿no? Ni en la insomnolencia, que forma parte del letargo, o ni la excitación, ¿no?, otras distracciones mentales, ¿no? Vale, de eso. Ok, pues paramos ahora para un descanso. Точно.